Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de sistemas embebidos. Vamos a tomar un aviso. Espero que esta semana ya terminemos la parte del PIC. Faltarían ver el programa de hoy, los otros programas de esta semana. Y la próxima semana empezaríamos a ver lo que sería Python. Yo les pasaría los links para que puedan descargar tanto lo que es Python como una aplicación para que tengamos, bueno, la vista como si fuera un script. Porque Python, si lo han manejado, se parece mucho a terminal y a veces puede ser un poco confuso hacer programación ahí. Entonces, yo les pasaré los links. Espero que esta semana, a más tardar el próximo miércoles, terminaremos con el PIC y pasaremos a Python. De ahí será parte de esa unidad y parte de la tercera unidad y finalizaremos con lo que serían algunos tipos de comunicación que existen en el automóvil. Así que ya se hace el último del PIC. Y bueno, comenzamos la clase. Antes de comenzar, ¿alguna duda, pregunta de lo que hemos visto en las clases anteriores? ¿Todo bien? Muy bien, si no hay Pues preguntas, hay más o menos, Inge, como que, como era algo nuevo, pues, pues un poco complicado, pero pues lo que hemos visto lo he entendido bien. sí, yo comprendo esa parte. Créeme que igual cuando yo vi esa parte de PIX, pues, y más un ensamblador, pues es de hecho, no tanto, es un poco confuso. Si lo viéramos en C sería más fácil. El problema es que el programa como tal lo maneja que veamos sí o sí el lenguaje ensamblador. No entiendo mucho por qué, pero quieren que vean esa parte. Digo, tampoco me he metido mucho más allá de, por ejemplo, otros PICs que tengan entradas analógicas digitales, porque es más complicado manejar esas señales. Si bien hasta el momento siempre hemos visto señales digitales, entradas digitales y salidas de entradas digitales, no hemos visto nada de analógico. Y realmente aquí bueno, por lo menos aquí en el PIC no me voy a meter en eso porque se complicaría más la clase. Y mi intención no es eso, realmente me interesa más que aprendan la parte de Python y lo utilicen en una tarjeta como una RAS o incluso que aprendan VHDL y lo apliquen en una FPGA. No sé si han visto FPGAs o sepan qué es VHDL. O no sé si han escuchado ese lenguaje alguna otra vez. No, Inge, bueno, yo no. Ok, vamos. Tengo una pregunta. Sí, Entonces, en esto de PIC también se puede programar como si fuera, bueno, en C. sí, de hecho hay un programa que se llama Pixel Compiler que tú programas en C y te hace bueno, haces programas en C. El programa que se llama el programa Pixel Compiler, que ya sabes C, simplemente aplicas lo que tengas y usas las librerías que ya tiene ese, ese script. Ahora, ¿cuál es, digamos, la ventaja de utilizar el ensamblador? Tú creas sus propios algoritmos. O sea, si ya te das cuenta, por ejemplo, en la parte de los delays, pues prácticamente nosotros creamos esos delays en base con el cristal y en base al, prácticamente el número que tú quieras. C, digamos, ya te lo da como tal en una librería. Ahora, al momento de que tú pasas de Pixel Compiler, que está en C, a ensamblador, lo que hace realmente el Pixel Compiler es transcribir tu script a un lenguaje ensamblador, tal cual. Ahora, ¿qué puede pasar ahí? Si tú ya más o menos manejas lo que es ensamblador, te puedes dar cuenta que hay líneas que te puedes ahorrar, es decir, te crea más espacio de memoria. Y recuerden que el PIB pues no es que tenga mucha memoria como para estar sobreescribiendo. Lo que puede llegar a pasar es que tal vez tú tengas tu programa muy bien hecho en C, pero tal vez a la hora de que lo pases, pues sobrepase el espacio de memoria del PIC. Pero eso ya depende mucho de cuando el PIC estés utilizando y la función que quieras hacerle. Pero sí, si tú conoces C, puedes puedes programar cualquier PIC en ese lenguaje, con ese programa.
Oh, ya. No, pues. Y digo, les comento esto. Realmente es que ocupo, bueno, estamos ocupando esto nada más por esa razón. No tanto porque no quiera que aprendan, no, sino el programa me lo da como tal. Así que habrá que comprarlo ya. En lo que es, lo que es, sería Python, pues sí, ahí sí ya veremos más cosas. De hecho, el lenguaje Python es muy parecido a C. Ahí prácticamente es casi lo mismo. Tiene algunas diferencias muy sutiles, pero es prácticamente lo mismo. Pero sí, ensamblador, créeme que sí, sí es muy complejo. Más porque, digamos que aquí es un solo dispositivo, por ejemplo, el PIC, y son de la marca de Microchip. Si tú vienes con otro microprocesador, pues él tiene su propio lenguaje ensamblador, no es el mismo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, los microcontroladores de Motorola. Motorola tiene sus propias lenguajes ensamblador para ellos. Entonces, si tú quisieras programar, tú eres ensamblador, pero un Microchip y quieres programar para Motorola, pues no va a ser lo mismo. Entonces, sí, aquí es, digamos, un poco tedioso. Es mucha, digamos, mucho texto para lo que es realmente. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Pregunta, comentario, antes de comenzar. Y con respecto a las entradas analógicas, también se maneja aquí en PIX. Sí, este PIC que estamos utilizando, el 16F84A, no tiene como tal entradas analógicas, pero PICs como el 16F, el 16F, espérame, 16F877A, que es un PIC que tiene 40 pines, sí maneja entradas analógicas digitales. De hecho, tiene un DAC interno. Pero te digo, si quieren, vemos un ejemplo muy sencillo con ese PIC y al final para que vean cómo se manejan las entradas en el ensamblador. Pero sí, sí tiene un DAC. Bueno, hay PICs que tienen DAC. Como les comentaba al principio, que no todos los PICs son iguales. Cada uno tiene funciones muy específicas. El que vemos es, digamos, uno de los más sencillos. Pero PICs, como el que les comento, sí, sí tienen más utilidades. Digo, si quieren, la última clase que vemos de PIC, vemos un ejemplo de la utilización de sus entradas analógicas y digitales para ver qué podemos hacer con eso. Sí, sí. Y bien, pues comencemos. Recuerden que siempre para la programación en ensamblador hay que escoger el PIC. De hecho, aquí está el que tenemos, el que les comento, es el 16F877A. El que digo que es el PIC de 40 pines y con las entradas analógicas y digitales. De hecho, tiene más funciones, pero es este. No lo tengo físico, si no se los mostraría de cómo, el tamaño que es el PIC, pero espero, no lo tengo. Tengo otras cosas, pero, bueno, una memoria EPROM, pero no tengo un PIC como tal. Bueno, no, he checado bien, pero no lo creo. Sí, ¿y cómo se llama? ¿Cuándo cuesta más o menos un PIC del que estamos viendo, el 16F84A? Este trata de costar como 50 pesos. Ahora, Pero para cargar el programa aparte se necesita el, ¿cómo se llama? El quemador, ¿no? Es como un tipo de adaptador. sí, sí es un grabador de PICs. Ese dependiendo la marca, te va a costar, por ejemplo, uno genérico de Steren, te ha de costar como unos 200 pesos el grabador. El PIC te cuesta como 50 pesos. Este, incluso hasta unos 50 pesos más o menos. El 16F877A, el más grande, el de 40 pines, ha de costar como unos 100 pesos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Como les comentaba al principio de las clases, estos elementos tienen tecnología CMOS, lo que provoca que a cualquier descarga que nuestro cuerpo tenga y se vaya directamente al PIC, pues se muere. Y te comento como experiencia personal, yo cuando estaba en la carrera de electrónica, siempre nos pasaba de que veíamos que el PIC funcionaba bien y de repente ya no hacía lo que programamos o ni siquiera cargaba o
o cargaba, pero no hacía nada. Y ahí te dabas cuenta que pues, el PIC ya estaba muerto, ya se quemó. Es algo que pasa muy frecuentemente. ¿Cuál es la recomendación que siempre nos dan para ese tipo de PICs? Que utilicemos pulseras antiestáticas. Ojo, tampoco es que esa pulsera te va a salvar de todo. Así te ayuda un poco, pero en experiencia personal, a veces no son muy confiables. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los PICs. Sí, porque, digamos, yo no le voy a pedir ahorita un PIC más porque no estamos en el TEC. Y aunque estuviéramos, le diría, ¿saben qué? Tengan más cuidado con esa cosa. ¿Para qué? Para que no gasten de más. Y el problema, te digo, en mi época de estudiante era que cuando te ibas a las tiendas de electrónica a pedir un PIC, pues prácticamente era pedir fila o hacer pedidos porque no los tenía en el momento. Te decía, ¿sabes qué? Te lo tengo en una semana. Y en las clases se decía al maestro que pues, era para esa semana y ni modo que no entregar. Entonces, pues sí, era un poco tedioso en esa parte, pero digo, un promedio de eso, digo, 50 pesos. El grabador, 200 pesos. Un grabador de mucha más calidad está alrededor de los 500, 600 pesos. Ahora, ahí quieres un original, pues está arriba de los 2,000, 1,500, 2,000 pesos. Ya uno de microchip, ya certificado de que va a funcionar. Muy bien, entiendo. Sí, sí, digo. Pero de hecho en el TEC hay varios. El semestre pasado, hace un año, con sus compañeros, bueno, los que salieron, los que ahorita salen en residencia, grabaron, y lograron grabar PICs. De hecho, ya en el TEC nos proporcionaron unos grabadores para poder hacer las prácticas. Y sí, sí se logró. Entonces, en ese caso de si quisieran grabarlo, en el TEC hay grabadores, no hay ningún problema. Ajá, y ya, por ejemplo, bueno, un ejemplo en el del caso del programa que hicimos para el giro de motor, eh, igual bueno, se tiene que aislar, en este caso, para alimentar aunque sea un motor chico, se tiene que aislar igual la parte ¿cómo se llama? De potencia en este caso, Sí, con no, o, o no le pasa nada al PIC, no, como por ejemplo en el caso de Arduino, que pues si le llegaba un voltaje de más, ¿cómo se llama? Ya se quemaba o, bueno, se dañaba más bien. no es exactamente igual que Arduino. De hecho, Arduino tiene un microcontrolador, que es los ATmega. Pasa exactamente lo mismo. El PIC necesita aislamiento. Su máxima corriente es de los orden de los 300 miliamperes. Si pasas esa corriente, pues te llevas el PIC. En el mejor de los casos, el PIN, pero siempre te llevas el PIC. Por eso es recomendable que utilicen un puente H. Por ejemplo, en el ejercicio que vimos, pues lo conecté directamente porque es una simulación y no va a pasar nada. Pero ya en el mundo real sí es necesario un elemento, digo, un puente H. Es muy útil para esa parte, igual que utilizan en Arduino. Sí, es igual, no es que sea un elemento para potencia porque no lo es necesario algún elemento intermedio para que puedas aislar lo que sería todo lo que es la programación y el control y lo que sería el sistema de potencia como tal. Sí, pero incluso para un motor pequeño de DC, lo más recomendable es que sea a través de un puente H. Ajá, pero en este caso, si no se ocupara el puente H, se ocupara ¿cómo se llama? El- ¿Cómo se llama el optocoplador? Sí, funciona. Pues te podría funcionar si es un aislamiento, de hecho sí te da lo suficiente. Sí, ahora sí que lo necesario para esto es separar lo que sería el control y la potencia. Sí te serviría un optocontrolador. Bueno, dependiendo si la parte del optotransistor te aguanta el motor. Sí, por parte del LED, para que sea el LED, pues el PIC se lo va a dar. Es un LED, no tiene mucha carga de potencia, pero sería lo conveniente ver si la parte de potencia del optoacoplador soportaría la corriente que tiene un motor. Ah, ok, sí, gracias. Sí. Sí, sí, digo, sí se soportaría. Sería un bueno,
algo suficiente. Incluso unos globos recomendaría más como para abrir una puerta o para otro tipo de elementos. Yo te recomendaría más si vas a hacer giro de motores con un puente H. Pero bueno, ya son aplicaciones. Ok. Entonces, no hay más dudas. Continuamos. Entonces, recuerden siempre checar su peak y la conversión de bits. Recuerda que comentaba de este número, de que el test FF depende mucho de la configuración que estamos haciendo acá. Aquí recuerden que lo que cambiamos nada más es que vamos a utilizar un cristal. Otra cosa que les comentó decir, cuando tú comes el PIC debes de tener muy en cuenta el cristal, la velocidad del cristal que vas a tener, porque eso va a depender, como ya acabamos de ver, los delays. Y hay que hacer tu cálculo para poder saber cuánto tiempo realmente es un segundo utilizando ese cristal. Pero bueno. ¿Qué vamos a ver hoy? Ya habíamos visto la clase anterior de lo que sería agregar y restar un número a un registro y mostrar ese número a través de un puerto de salida. Lo que vimos en la clase anterior fue que utilizábamos lo que sería el código binario que tiene de por sí el PIC y simplemente sumarle o restarle un dígito. Veíamos que a través del puerto que mostraba lo que era el número en código binario. Lo que vamos a ver ahorita va a ser apretar un botón y que a cada pulso me muestre un número a través de un display de 7 segmentos. Yo creo que el display ese ya lo conoce y sabe más o menos cómo funciona, o todavía tienen, o si se acuerdan de haber utilizado esto, el display de 7 segmentos. O nunca Sí, más o menos. Sí, sí, más o menos, pues son siete segmentos, ¿no? De A, B, C, todo eso. Sí, tú muestras el número a través de ese display. Entonces vamos a mostrar aquí que a cada pulso va a cambiar el número. Por ejemplo, empiezas con 0, luego empiezas con 1, 2, 3, y así sucesivamente. Vamos a tener dos botones. Uno para que a cada dígito te muestre un número y otro botón para que reinicie el sistema. Muy bien, recuerden que siempre empezamos con getInclude. Y el P16F84A.inc. Y list, que sería P igual a 16F84A. 16F84A. Ahí está. ¿Qué vamos a agregar aquí? Vamos a agregar una variable que se llame contador. Esta variable la voy a guardar en la dirección EQ 0x0c. ¿Por qué en esa dirección? Recordamos que en ese caso hay que checar en los PDFs, bueno, en los datasheets de cada PIC, los bancos de memoria que están disponibles para cualquier registro común. Recuerden que había registros o direcciones de memoria que están ya reservados, por los cuales no podemos estarle moviendo nada ahí. Hay que buscar cuáles son los registros que están disponibles para que podamos meter cualquier valor. En este caso, yo voy a utilizar la dirección 0x0c, porque hemos visto en las clases anteriores que esas direcciones están disponibles para cualquier registro. Ahora yo voy a llamar a esa variable contador. Voy a guardar algo ahí. Ahora veremos qué es. Para esto, recuerden que hay que ir al banco de memoria 1 para poder asignar entradas y salidas. En este caso, yo voy a asignar como entradas al puerto B. Perdón, el puerto A. Aquí pongo move NW. Le pongo que quiero
que las primeras entradas, el puerto 0 y el puerto 1, sean entradas, mientras que los puertos 2, 3 y 4 sean salidas. Recuerden que esto, les digo que se va a llamar WF a tris A. Y quiero que todo el puerto B sea salida. Viendo esto, simplemente regresamos al banco de memoria 0 y le damos el valor de 0 a status 5 de RP0. Todo esto ya lo conocemos. También hago que todo el puerto B, todo el puerto A y todo el puerto B sea 0. Al igual que la variable que cree el contador. Muy bien. Aquí es donde vamos a empezar el programa. Recuerden que, bueno, yo en mi caso coloco principal. Ustedes pueden colocar cualquier etiqueta que ustedes quieran para señalar esto. Vamos a utilizar las mismas instrucciones que hemos visto anteriormente, donde yo le pregunto a un puerto en especial si detecta un 1 o un 0. En este caso, voy a preguntar, perdón, BTFSS, si el valor del pin 1 del puerto A es 1. Si es 0, que se vaya a la dirección de next, pero si es 1, que borre lo que tenga en contador. ¿Para qué hacemos esto? Para que siempre eso va a ser nuestro reset. Vamos a ver que vamos a acumular un valor en contador, pero yo quiero que al momento que yo apriete este botón, me reinicie el valor en contador, es decir, me dé 0. Vamos a ver para qué hacemos esto. De aquí colocamos la etiqueta de next, que es donde se va a ir si el botón es un 0, y volvemos a preguntar, pero ahora por el botón del puerto 1. Perdón, del puerto 0, que va a ser el que va a hacer los incrementos de este contador. Para este caso, le digo, si es eso, si es un 0, perdón, si es un 0, que se vaya a la etiqueta de siguiente, pero si es un 1, es decir, que el botón lo apreté, que me haga un incremento en F y que se guarde en sí mismo. Ese va a ser un incremento de un solo valor. Ahora, al igual que lo que vimos en la clase anterior, hay que colocar los antirrebotes. ¿Para qué? Para que no pase de que yo aprieto el botón y me haga conteos automáticamente. Al colocar el antirrebote, yo hago que hasta que deje soltar el botón, puedo volver a apretarlo y me agregue un nuevo número. Recuerden que esto, en vez de preguntar si es un 1, ahora vamos a preguntar si es un 0, pero en ese mismo puerto. El puerto con el pin 0. El puerto A. Si sí es 0, pues se va a ir a siguiente, pero si es un 1, se va a quedar ahí dando vueltas en el anti-rebote. Ahora bien, aquí es donde empieza, digamos, lo interesante. En sí, retomando un poco. Si aquí
el valor de port A0 es un 0, se va directamente a siguiente. Si es un 1, incrementa el valor de 1 y se queda aquí. Cuando sea un 1, cuando sea 0, se va a ir al valor de siguiente. ¿Qué tenemos el siguiente? Vamos a mover el valor que tengamos en contador, se guardará en sí mismo y haremos una llamada al subprograma de codificador. ¿Para qué? Para que a través de este vamos a seleccionar un valor que tengamos en ese subprograma y retornando vamos a mover lo que tengamos en ese lugar, bueno, en ese registro que ahora va a ser el registro W. Recuerden esa parte del move F, ya lo hemos visto en clases anteriores, en la cual yo muevo el valor, se guarda en sí mismo y se guarda en el registro W. Teniendo ya eso en cuenta, vamos a mover este valor que tengamos en el decodificador y lo vamos a mover al puerto B. Es decir, lo que yo obtenga del valor de decodificador que veremos ahorita, lo vamos a sacar a través del puerto B. Haciendo esto, finalmente regresamos a principal. Y volvemos a hacer el mismo ciclo. Preguntamos sí o si no. ¿Dudas hasta este punto? ¿Para qué dijo que es la que tiene INSF? Y el INSF esta. Incrementamos un valor a contador. Hacemos un incremento de un 1. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Ok. Al principio, cuando declaraba bueno, las salidas y entradas, adelante puso CLRF al port A, port B y al contador. ¿Eso es para, por ejemplo, limpiarlo y empezar de cero o por qué? Ok. Aquí en esa parte de stat, Es abajo, abajo, ahí los tres, esos ajá. dos. Ajá, Sí, lo coloqué para que al principio, cuando tú prendes tu PIC, empiece vacío, tanto la entrada como la salida, incluso el ah, contador. Sí, porque puede suceder de que apagues tu PIC y como tiene memoria, se haya quedado con la información anterior y tal vez para, digamos, quieras hacer un registro de un tanque de agua y se quedó con que tenía tal vez la mitad y lo vuelves a conectar y tal vez no tengas la mitad, tengas la vacío, pues el PIC se va a quedar con la información de que se quedó la mitad. Si hubiera sido como un registro de memoria. Entonces lo conveniente es que al principio de tu PIC borres todo cuando vuelves a iniciar para que al momento tengas todo, digamos, todo en ceros. ajá, ok. ¿Ok? Entonces pasamos al decodificador. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como les decía, lo que vamos a hacer es hacer una tabla de ciertos valores que vamos a estar enviando al registro, al puerto B. ¿Qué va a hacer esto? Cada vez que yo vaya apretando mi botón, pues obviamente vimos que con la instrucción de increment, voy a incrementar en 1 el valor que tenga en esa variable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como yo ya tengo el registro W, voy a tener el valor del decodificador, perdón, del contador, yo a ese valor lo voy a llevar a una nueva dirección que se llama PCL. Con esta instrucción de PCL-1,
Le estoy diciendo que el valor se va a guardar en sí mismo. Es decir, va a sumar 1 y se va a guardar en sí mismo. Es decir, yo tengo el registro W, que es el valor del contador. Ese valor se lo voy a sumar, le voy a sumar un valor de 1 y se va a guardar en el registro PSL. ¿Qué va a hacer PSL? De una lista de datos que voy a tener abajo, va a seleccionar la posición en la que esté, empezando siempre por el valor de 0. Por ejemplo, red LW. Esta parte de red LW es, selecciona el valor que tenga en este registro, bueno, en esta posición, y la vas a llevar al registro W. Es decir, por ejemplo, tengo el red LW. Yo le voy a dar el valor binario A de 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué valor es este si yo lo quiero pasar a un display de 7 segmentos? ¿Qué cosa me va a aparecer ahí? Si recordamos un poco de lo que vimos en ese display, me va a aparecer lo que sería el número 0. Si recuerdan, es la posición A, B, C, D, E, F, G y H creo que es el puntito. Si lo vemos un poquito más diagrama, vamos a ver acá. Vamos aquí 1, 4. Si yo aplico este número, obtendré eso en mi display. El que estoy dejando fuera es el de medio y el puntito que aparece ahí. Entonces, ¿qué estoy provocando con esto? Que yo, al seleccionar el PSL, le voy a decir que, por ejemplo, empiezo con 0, me tome el valor que tengo enlistado en la posición 0. Y este valor me lo va a regresar y lo vamos a mostrar en el puerto B. Es decir, agarro este valor del valor binario de 00111111 y lo va a mostrar en el puerto B. Eso es lo que me provoca tanto PSL, que va a seleccionar el valor del listado, como el red LW, que mueve este valor a un registro W, y recordando en esta dirección, va a mover lo que tenga en W y lo va a mostrar en el puerto B. Si se comprende un poquito qué es lo que estamos haciendo. Sí. Y para cambiar de número, se tiene que declarar ahí cuáles van a encender. Sí, por ejemplo, aquí yo ya sé que este va a ser el valor de 0, ¿no? Si quiero el valor de 1, escribo otra vez RT, LW, y tengo que asignar los LEDs, bueno, los pines que me darían el número 1. En este caso sería el 00000110. Ese sería el número, los valores de en valor binario que me darían el número 1. Y así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cada vez que yo apriete el botón para aumentar el número de codificador, va a seleccionar el siguiente número. Por ejemplo, empezamos un 0. Empieza con este. Si aprieta el número, va a seleccionar el valor que está en la posición 1, que sería este. Si vuelvo a apretar, seleccionaría el valor que tenga en la dirección 2. Vuelvo a apretar, seleccionaría el valor que tenga en la línea 3. Y así sucesivamente. Es decir, va a seleccionar el valor dependiendo de la posición que se encuentre en el listado. Si continúo, por ejemplo, para 3, para 2 sería el 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. El 2, para 3 sería el 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. Entonces vuelvo a decir,
Al inicio del programa va a tener un 0. ¿Por qué? Porque la posición en la que está es un 0, no hemos incrementado nada en el contador. Aprieto el botón, incrementa un 1 y me va a seleccionar este, mostrándome el 1 en el display de 7 segmentos. Continúo, ahora aprieto el botón, otra vez el botón, y ahora va a tener la posición 2, que va a ser esta, y es lo que me va a mostrar. La posición 3 me va a mostrar esta, y así sucesivamente. ¿Cuál es el ejercicio que van a tener que realizar ustedes? Van a mostrar todos hasta el 9. Pasando del 9, cualquier número que sea va a tener que salir el número de E o de error. ¿Por qué? Porque no tenemos los displays para que se muestre eso. ¿Dudas con esto? Bueno, pues que bueno, termino de rellenar esto. Bueno, me queda un poco tiempo. Ok, su trabajo va a ser hacer primero el programa, rellenando los números que van a ser hasta 12, pongamos el 12. O sea, de aquí, del 0 hasta el 9, ustedes lo rellenan y cuando lleguen al número 12, por ejemplo, la posición número 10, les aparezca lo que sería la letra E. Eso lo sacan con 0, 1, 1, 1, 0, 0, perdón. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Con eso obtienen el valor de E. ¿Hasta qué número dijo, profe? Si quieren, lo que va a pasar ahorita es que se va a cerrar la videollamada porque se acabó el tiempo de los 40 minutos. Si quieren lo que se acaba, cierro la videollamada y vuelven a entrar a la misma videollamada a través del mismo link para que sigamos con la clase. Otro se va a No, sí. cerrar, otro se va a cerrar y vuelven a entrar con el mismo link. ¿Ok? Inge. A ver, lo voy a cerrar una vez.